Buenos días, mi nombre es Gómez de la Cruz Conservador, estudiante de la licenciatura en Pedagogía. Hoy hablaremos un poquito sobre cómo influye la didáctica dentro de las tres teorías fundamentales que es el cognitivismo, el constructivismo y el conductismo. Ahora bien, por otro lado, lo esencial dentro de las didácticas específicas, la interacción educativa tiene como la finalidad básica en la educación tiene el sentido de orientar. Educar es facilitar la adquisición y el dominio y el uso vital del conocimiento. Facilitar es un compromiso del docente desde una enseñanza que se busca y ejercita una buena orientación al conocimiento que lo sustenta. Y en esta temática entran las didácticas específicas. Sus fundamentos y métodos didácticos. Una enseñanza bien orientada quiere decir que con ellas se procura un aprendizaje que permita el apropiamiento del conocimiento y el objeto de la comunicación como actividad educativa. Ahora bien, por otro lado hablaremos cómo es que surgió el conductismo. Las nuevas formas del pragmatismo, del realismo y del instruccionalismo, además del desarrollo de la psicología y la teoría evolutiva, la sustitución de la reproducción de los conocimientos por el desarrollo del pensamiento racional permitió el surgimiento del conductismo. Estas fueron reinterpretadas por Watson de manera asertiva en 1913. El conductismo estudia el comportamiento observable de la conducta humana, la cual se analiza científicamente. Se considera que el entorno como un conjunto de estímulos y respuestas. El paradigma conductista funciona con éxito cuando se trata de adquirir conocimientos memorísticos que supongan niveles primarios de comprensión. Sin embargo, dicha repetición no garantiza que se vaya a asimilar la nueva conducta, solo su ejecución. Por otro lado, debemos recabar cuál es el rol del docente. Este dirige todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, diseñado por acciones de estímulos y respuestas y los refuerzos, castigos o estímulos adecuados. El docente es el sujeto activo del proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que a quien ha diseñado todos los objetivos de aprendizaje, así como los ejercicios y actividades encaminados a la repetición. El estudiante, su rol es el ser sujeto pasivo y se considera que es como una tabla rasa que está vacío de conocimiento y que debe trabajar a base de repetición para memorizar y repetir la conducta requerida por el docente. Su aprendizaje tiene un papel activo aunque es reactivo ante los estímulos recibidos. La interacción entre los estudiantes se basa en una relación de buen comportamiento, no de recreación de conocimiento. Los estudiantes son seres autodisciplinados que responden ante los estímulos. El docente lleva una relación con el alumno que es una situación asimétrica, en que el docente juega el papel activo de la instrucción a través de una programación exhaustiva del entorno, los estímulos, castigos y refuerzos, así como de los objetivos didácticos y de los ejercicios y actividades que realizarán para lograr aprender la conducta deseada. Mientras tanto, el alumno es el sujeto pasivo, que únicamente recibe la información y repite las actividades hasta que las memoriza sin realizar ningún tipo de actividades. Los fundamentos del cognitivismo fueron establecidos por Piaget y Vygotsky. Interpretaron que en el aprendizaje en los niños se realizaba a diferentes edades y etapas. El cognitivismo considera que las funciones invariables del aprendizaje son la organización y la adaptación. El ser humano es considerado un organismo que realiza una actividad basada fundamentalmente en el procesamiento de la información, lo cual lo diferencia mucho de la visión reactiva y simplista que hace entonces había defendido y divulgado el conductismo. Así pues, se reconoce la importancia de cómo las personas organizan, filtran, codifican, categorizan y evalúan la formación y la forma en que
Todas esas herramientas, estructuras o esquemas mentales son empleadas para acceder y interpretar la realidad. Por tanto, según la teoría cognitiva, aprender constituye la síntesis de la forma en el contenido recibido por las percepciones, las cuales actúan en forma relativa y personal en cada individuo. El rol de docente. El profesor parte de la idea de un alumno activo que aprende significativamente y que puede aprender, aprender a pensar. El docente se centra especialmente en la confección y la organización de experiencias didácticas para lograr estos fines. No debe desempeñar el papel de protagonista en, en ningún momento la participación cognitiva de sus alumnos. El rol del estudiante. El alumno es el sujeto activo procesador de información que posee competencia cognitiva para aprender y solucionar problemas. Esta competencia y a su vez debe de ser considerada y desarrollada usando nuevos aprendizajes y habilidades estratégicas. La interacción entre estudiantes. Este paradigma considera la interacción entre los estudiantes y un elemento básico en el proceso de aprendizaje, ya que permite compartir, interactuar y observar al otro de manera que la relación con el otro permite construir un propio conocimiento. Por otro lado, el constructivismo es la edificación de los aprendizajes de parte del sujeto activo donde se involucran elementos personales, físicos y mentales. Por lo tanto, el conocimiento que se genera no es una fiel copia de la realidad, sino una construcción que se origina de la dialéctica con el entorno que lo rodea. Cada persona es capaz de formar su propia representación del mundo real de acuerdo con sus motivaciones y experiencias. Su principal característica es el fomento de la reflexión en la experiencia y permitiendo que el contexto y el contenido sean dependientes de la construcción del conocimiento. Aprender mediante la construcción del conocimiento a base de las experiencias del alumno. Rol del docente. El papel del docente debe de ser moderador, coordinador, facilitador, mediador y así al mismo tiempo participativo, es decir, debe conceptualizar las distintas actividades del proceso de aprendizaje. Es el directo responsable de crear un clima afectivo, armónico y de mutua confianza. El docente debe de estimular al mismo tiempo aceptar la iniciativa y la autonomía del aprendiz. Su docencia se debe basar en el uso de manejo de terminología cognitiva tal como de clasificar, analizar, predecir, crear, inferir, deducir, estimar, elaborar, pensar. Para ello, la materia prima y fuentes primarias deben ser materiales físicos, interactivos y manipulables. Por otro lado, el papel del estudiante en esta teoría del aprendizaje, él juega un papel constructor tanto de esquemas como de estructuras operatorias, siendo el responsable último de su propio proceso de aprendizaje. El procesador activo de la información construye el conocimiento por sí mismo y nadie puede sustituir esa tarea, ya que debe relacionar la información nueva con los conocimientos previos para establecer relaciones entre los elementos a base de la construcción del conocimiento y así cuando de verdaderamente un significado a las informaciones que recibe. Esto lo obliga a cumplir una serie de normas, participar activamente, enlazar ideas con los demás, preguntar a otros para comprender y clarificar, proponer soluciones, escuchar tanto a sus compañeros como al facilitador, cumplir con las actividades propuestas en los plazos estimulados.